Desde el Centro de Conferencias Dr. Bienvenido Delgado Villini, en el Hospital General de la Plaza de la Salud, presentamos Vivir en Salud, con la licenciada Dashira Martínez y el doctor Nepomuceno Mejía. Saludos amigos, bienvenidos una vez más a su programa Vivir en Salud. Gracias por acompañarnos. Gracias, amables televidentes, por permitirnos esta nueva entrega de su programa Vivir en Salud. Esta semana vamos a conversar acerca de una condición que afecta aproximadamente el 20% de la población y nos referimos a las alergias, a propósito de la conmemoración del Día Mundial de la Alergia. Vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida regresamos. Gracias por continuar con nosotros en el desarrollo de su programa Vivir en Salud. Y en esta oportunidad vamos a conversar con la doctora Jenny Rincón. Ella es alergóloga e inmunóloga clínica del Hospital General de la Plaza de la Salud. Doctora, bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación. Interesante, alergología e inmunología clínica. Explíquenos un poquito en qué consiste esa especialidad. Bueno, la alergología, como su nombre lo indica, indica del estudio de las enfermedades alérgicas. Es parte de la inmunología clínica como tal, que estudia lo que es la función del sistema inmunológico como tal. Cuando hablamos de alergología, como ya le dije, hablamos específicamente de enfermedades alérgicas como la rinitis, el asma, la dermatitis atópica, la urticaria. Ya cuando hablamos de inmunología, hablamos de defectos per se, que se pueden dividir en lo que son déficits o errores innatos del sistema inmune, como están las inmunodeficiencias, o autoinmunidades, como por ejemplo enfermedades donde ya el sistema inmunológico ataca al cuerpo. Entonces ahí entra la inmunología clínica. ¿Cuáles son las alergias más frecuentes que usted está viendo en su consulta, digamos en los últimos meses aquí en República Dominicana? En los últimos meses se han aumentado las alergias respiratorias, dígase rinitis y asma. También la dermatitis atópica, y todo producto de los fenómenos climatológicos que están ocurriendo, las visitas del polvo del Sahara, los cambios climáticos, el aumento de la polución a nivel de medio ambiente. Ese tipo de enfermedades alérgicas han ido en aumento. Ese polvo del Sahara que usted menciona es interesante porque cada vez que en meteorología lo dicen, mucha gente no entiende, pero sí se ve el clima como si fuera una especie de neblina, de bruma, y los niños comienzan a estornudar y mucha gente comienza a sentirse mal. ¿Qué es realmente lo que esto ocasiona en el cuerpo de una persona? Bueno, el polvo del Sahara tenemos que entender primero que es un conjunto, no es solo polvo. Okay. O sea, es un conjunto de moléculas en donde hay pólenes, hay hongos, hay bacterias. Y son una serie de, vamos a decir, ese conjunto hace que al tener contacto con nuestro sistema inmunológico, cosas que usualmente no son dañinas, pero nuestro sistema inmunológico las interpreta como dañinas y entonces pudiéramos desarrollar enfermedades alérgicas. Por ejemplo, si una persona es alérgica al polen y se expone al polvo del Sahara y ese polen del Sahara trae esporas de pólenes o esporas de hongo, entonces el paciente puede exacerbar sus enfermedades alérgicas. Por eso es que las enfermedades alérgicas se empeoran cuando nosotros nos exponemos a este polvo. Eso ocurre mucho, pero no solo las respiratorias, también en la piel pudieran esas personas manifestar la enfermedad. Muy interesante. ¿Cómo determinamos cuando es una alergia o no? Porque a veces es una gripe sencilla o un malestar. Uno escucha a la gente que dice, no, que eso es una alergia. Pero en realidad, ¿cómo se determina a nivel clínico que usted es alérgico a algo? A nivel clínico se hace una buena historia clínica. Por ejemplo, hay que diferenciar en lo que es una alergia de una gripe común. Una alergia, cuando tenemos síntomas respiratorios, usualmente son periódicos, el paciente lo tiene como estacional o asociados a exposición al alergeno. Mientras que una gripe, un proceso gripal, tiene un curso que está acompañado, por ejemplo, de dolor de garganta, de congestión nasal, de episodios de fiebre y que en el transcurso de 2 o 3 días ese episodio puede desaparecer. Mientras que, por ejemplo, una rinitis alérgica puede, si es exacerbada por las estaciones, el paciente es muy puntual y lo dice cada vez que llega la primavera, si soy alérgico al polen, me da alergia. O, por ejemplo, las personas alérgicas a los ácaros,
muchas veces dicen en mi hogar que hay mucha humedad, tengo más alergias. También hay alergias ocupacionales, personas que van al lugar del trabajo y en el lugar del trabajo es que se exponen a un alergeno y entonces por eso puedan tener un proceso alérgico. Entonces la historia clínica es lo primero. Luego que nosotros vemos la historia clínica y que estamos frente a un paciente con una probable enfermedad alérgica, entonces pasamos a lo que son las pruebas de enfermedad alérgica. Dentro de las pruebas de alergia estamos las pruebas cutáneas, que es donde probamos directamente sobre la piel el alergeno y estimulamos una respuesta. O sea, hacemos una simulación de la respuesta que pudiera tener el sistema inmune. También hay otras pruebas que son más tardías, que son la prueba de parche, por ejemplo, o los test de provocación. Cuando ya yo tengo sospecha de un alimento que se usa mucho o de un medicamento, entonces yo puedo exponer al paciente por vía oral o por vía endovenosa, cuando se trata de medicamentos, para saber si hay una reacción ante este agente. Doctora, ocurre a veces, sobre todo con el caso de los mariscos, personas que nunca en su vida han sido alérgicos a los mariscos. Me pasó en estos días con una amiga. Nos sentamos en un restaurante y esta chica, al comerse unos camarones, se puso grave que hubo que salir con ella para el hospital. ¿Por qué esas manifestaciones de alergias tardías y que nunca la tuvo la persona de repente en su niñez? Antes que nada debe de haber una sensibilización. Sin embargo, aunque yo nunca haya comido el alimento, puedo presentar una reacción alérgica por un fenómeno que se llama reacción cruzada. Yo me puedo exponer por otro organismo, por ejemplo los ácaros, que pasa mucho. Mi sistema inmunológico que se expone a los ácaros y yo soy alérgica a los ácaros, aunque yo nunca he comido marisco, como estructuralmente tienen algún parecido, mi sistema inmunológico, cuando ya yo estoy sensibilizado a los ácaros, entonces mi sistema inmunológico entiende que el marisco también es ácaro, en el caso del camarón específicamente es ácaro, y hay una respuesta en contra del camarón. O sea, ya la sensibilidad está. Lo que pasa es que estaba frente a otro alergeno y ahí ocurre ese fenómeno de reacción cruzada. Debe siempre de haber una sensibilización al alimento, o sea, o al alergeno. Siempre debe de haber una presentación, siempre debe de haber un contacto primero, o con moléculas muy parecidas o con el alergeno como tal, para que ocurra una reacción alérgica. A algo que desconocemos, que nuestro sistema inmunológico desconoce totalmente, es muy raro que tengamos una reacción alérgica. Interesante eso. ¿Las alergias se curan? Bueno, de curarse 100% no. Ok. Pero sí tenemos mecanismos de disminuir los síntomas y en algún momento pueden desaparecer esos síntomas. Venimos predispuestos a tener una enfermedad alérgica, eso se llama atopia, esa es la predisposición que tenemos a tener una enfermedad alérgica. Dependiendo de nuestra exposición con nuestro medio ambiente, dependiendo de los alimentos que comamos, dependiendo de cómo interactuemos con el medio ambiente, entonces esos genes pueden activarse o no. Entonces hay forma de modular el sistema inmunológico. Yo puedo enseñarle a mi sistema, vamos a decir, una reeducación de mi sistema inmunológico para mostrarle que a lo que él está reaccionando realmente no es un proceso alérgico, no es algo dañino. Porque eso son las alergias. Las alergias es una reacción exagerada a algo que no me hace daño. Entonces, con tratamientos que nosotros realizamos, podemos enseñar al sistema inmunológico para que esa reacción exagerada, entonces, baje un poquito la guardia y el sistema inmunológico se desacelere un poco y entre un proceso de tolerancia. Usted habló de las alergias más frecuentes a nivel de vías respiratorias, pero a nivel de alimentos, ¿cuáles son los alimentos que más presentan reacciones alérgicas en los individuos? Va a depender mucho del grupo de edad. De acuerdo. En los niños usualmente es más frecuente el huevo, el trigo, la leche. Depende también el país. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy frecuente la del maní. Aquí nosotros no tenemos tanto así, pero sí hay alergia al maní. En los adultos ya se va un poquito más a las nueces, a los mariscos y a los pescados. Va a depender mucho de eso. Ya en los adultos es un poquito más diferente. Pero no quiere decir que un niño no vaya a tener, o sea, no quiere decir la frecuencia, sí en un grupo que otro de esos alimentos, pero no quiere decir que indistintamente niños o adultos puedan tener. Pero esos son los principales alimentos: el huevo, el trigo, la leche, la soya, los pescados, los mariscos y las nueces. Doctora, por último, ¿qué hacer frente a una persona que está en un momento determinado muy bien y comienza con una alergia que la cara se va poniendo roja, bueno, esos síntomas que uno ve que hay que salir corriendo?
¿qué debe uno hacer y cómo manejarlo si uno no es médico o no conoce nada de lo que es salud? Bueno, hay que ver si estamos frente a un proceso de anafilaxia, que es una reacción grave de alergia. En ese caso, el tratamiento y definitivo es la adrenalina. Aunque usualmente nosotros, de nuevo, que un paciente presente una enfermedad tipo anafilaxia, o sea, que presente síntomas de anafilaxia, debe de acudir inmediatamente a un servicio de emergencia para que sea colocada la adrenalina. A estos pacientes que tienen episodios de anafilaxia se les entrena para que puedan utilizar el dispositivo, y a sus familiares también, sobre todo si son niños. Un paciente que ya ha tenido un episodio de alergia grave tipo anafilaxia debe de acudir a un alergólogo para que entonces se identifique a qué se está haciendo ese tipo de reacciones y entonces se le instruya cuál debe de ser el tratamiento. El tratamiento de primera línea es la adrenalina. Los antialérgicos pudieran ayudar, vamos a decir, a llevar al paciente a la emergencia. A llegar al hospital, exacto, digamos. pero no es el tratamiento de primera línea. Incluso tampoco los corticosteroides es de primera línea el tratamiento en caso de anafilaxia. Porque si yo lo que tengo simplemente es un rash, un eritema en la piel y no tengo síntomas sistémicos, entonces sí puedo dar el antialérgico, el antihistamínico. Muy bien, doctora. Bueno, muchísimas gracias por su participación, muy valiosa todas estas interesantes informaciones acerca de lo que son las alergias aquí en la República Dominicana. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más en Vivir en Salud. Continuamos, amables televidentes, en el desarrollo de su programa Vivir en Salud. En esta oportunidad vamos a conversar con el doctor Iván Peñafiel, quien es médico alergólogo, a propósito del Día Mundial de las Alergias. Problema importante de salud pública que afecta a una población con un número significativo, tanto en adultos como en niños, y que es una condición muy variada. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, igualmente. Cuando hablamos de alergia, nos referimos a condiciones que crean una situación al paciente, a la población, que muchas veces saben que la provoca, otras veces no se sabe que la provoca y que le crea disconfort, le crea una sintomatología. Conversemos sobre esto. Ok. La primera cosa, agradezco que este tipo de programas, Sí. porque educar es muy importante. Eso es correcto. La idea de este programa es entonces educar a la población en general. Así es. Yo lo que les quiero decir es que la alergia es una enfermedad, es un tipo de enfermedades que es de reciente inclusión dentro de la medicina en general. Sí. Somos nuevos, hay pocos alergólogos y mucha gente no conoce qué es una alergia. Aún colegas que manejan muy bien patologías normalmente, diagnostican alergias, pero no le dan el valor que deberían tener para enviarnos a nuestra consulta. Y hay gente que tiene alergias toda la vida y ni tiene, digamos, el diagnóstico, ni entiende por qué es peligroso tener una alergia, ¿no? Hay síntomas que te acompañan toda la vida, desde los obvios de comerse un marisco y ponerse malo, hasta sutiles como las piquiñas, por ejemplo, las famosas sinusitis que dice la gente. Sí. Gente que tiene ojeras. Tú ves un niño, ves un adulto que tiene ojeras de verdad, como si estuviera trasnochándose todo el día, Correcto. que es un dato claro de que tiene rinitis, o que todo el tiempo se va rascando la nariz, rinitis, o que tiene complicaciones como adenoides en niños, como gente que no puede dormir, que no puede, digamos, que tiene apneas del sueño, que al dormir deja de respirar y se complica la vida, o gente que tiene asma, que se aprieta. Esos son tipos de alergias que los ve el especialista, el neumólogo, el otorrinolaringólogo, que les da buen abordaje en la crisis, pero no abarca que detrás de eso hay una enfermedad o un tipo de síntomas más, digamos, sutiles,
que necesitan de un alergólogo. Correcto. Entonces, la idea es que de este programa es que la gente común entienda que la alergia está entre nosotros. Está entre las 6 enfermedades más comunes de todos los tiempos. Hay 400 millones de pacientes que tienen alergias en la casa, 300 millones con asma. Y en 2050 la mitad de la gente del mundo va a tener algún tipo de alergia por muchos factores y no saben. Eso es lo más no importante, saben. que no lo saben. Hay conjuntivitis alérgica que el oftalmólogo la ve muy bien, son buenos, pero van a recaer porque lo que está mal es que el ambiente donde están está contaminado de las cosas que producen alergias y que después del tratamiento van a recaer y recaer y recaer hasta que hagan complicaciones que a veces van hasta trasplante de córnea, por ejemplo, y demás cosas, ¿no? O asmas que con medicamentos que los neumólogos dan muy bien, con el medicamento vas bien porque la alergia es inflamarse, es arder. Sí. Y tú puedes, ese arder que tiene la gente, bajarlo con medicamentos, pero si no bajas la causa de ese incendio, vas a seguir con síntomas y van a durar toda tu vida y van a ser cada vez más intensos porque la alergia es que tu cuerpo se está defendiendo de cosas que entiende que son extremadamente peligrosas sin serlo. Así es. ¿Qué hacer con esto, doctor? ¿Cómo abordamos? ¿Qué le decimos a la población? Primero, diagnosticar tu alergia. Claro. A ver, ¿qué alergias hay interesantes? Alergia a medicamentos. De lo más raro a lo más común. Alergia a medicamentos. La gente dice que tiene alergia a la aspirina. Pero va a emergencias o tiene un dolorcito y se toma un medicamento que es primo de la aspirina, el ibuprofeno, por ejemplo, y hace otra alergia. Hasta que tiene una alergia tan grave, la anafilaxia, que podemos hablar de eso, que o no la cuenta o le pone en riesgo de vida, ¿entiendes? Entonces, si tienes alergia a un medicamento, ven a la consulta de alergias. A veces tú crees que la tienes, la penicilina, por ejemplo, el 10% de la gente que dice creer alergia a la penicilina no la tiene. No la tiene. Le hacemos las pruebas en alergias, pruebas de piquete, de pequeños pinchazos, y si pareciera que no la tiene, le damos el medicamento para quitar esa etiquetota que tenía en la frente de alergia a la penicilina. Se sientan seguros y tranquilos. Que ya que otra vuelta, menos costos de salud, más tranquilidad para el paciente, etcétera, ¿entiendes? Estos medicamentos es importante. Si la tienes, ven a consulta para que veamos realmente qué opciones de tratamiento. Si es alergia a la aspirina, por ejemplo, va a ser para todos los medicamentos que te producen dolor. Hagamos un plan de algunos medicamentos seguros por si tienes dolores importantes en un accidente o si tienes dolores menstruales, etcétera, ¿entiende? Alimentos, la cosa interesante es que surgen en cualquier momento de la vida. Mucha gente tiene alergia al marisco, pero está tan bueno el marisco que se toma un antialérgico, se hincha un poquito y matándose de risa sigue así, la enchercha, como quien dice. Es que la siguiente vez que le pueda dar una alergia al marisco puede ser mortal, la famosa anafilaxia. Y en ese sentido hay que hacer un plan siempre. Si has tenido una reacción grave, te enseñamos a reconocer en qué comidas puede haber ese alimento oculto, porque tú no vas a ser tan suicida de que si casi te mueres por tomar maní, no te vas a comer el maní por loco, ¿no? Es que puede haber algunos alimentos escondidos que tienen el maní como ingrediente y tú no lo sabes. Entonces hay que hacer un plan, evita tales cosas. Si te da una alergia grave, haz esto. Las alergias a alimentos y medicamentos pueden ser tan graves que el paciente puede tener síntomas de gravedad tales que en el momento donde tenga la alergia, tenga una pérdida de conocimiento, le da un yello, como quien dice, o se cierra la garganta, se cierra el pulmón y no llegue a emergencias, o llegue en parada cardíaca o con tantos datos de falta de aire, de hipoxia, que ya no haya mucho que hacer o le cueste mucho, vaya a terapia intensiva, etcétera, ¿entiendes? Para eso está la famosa epinefrina, la adrenalina, que de que tengas síntomas no solamente cutáneos, más que ronchas e hincharte, si tengas datos de que te falte el aire, que tengas náuseas, vómitos, mareos, tú te coloques la epinefrina de una manera que tú tienes que aprender de memoria a colocártela. Y esa es nuestra labor. En anafilaxias, reacciones alérgicas inmensas que ponen en peligro tu vida, aprende a buscar alimentos y evitar los que tienen lo que te produce la alergia y colocarte la epinefrina. En rinitis, es lo bonito de la rinitis es la más frecuente, ¿ok? Mucha gente que tiene rinitis, se toma el antialérgico, el que sea, la loratadina, el fendramil, lo que sea, y así vive su vida. Lo que no entiende es que la rinitis va en progreso. Y la rinitis se complica de sinusitis, que son infecciones, ¿ya? Hace que los dientes salgan chuecos en los niños,
la ortodoncia está allí, hace que tengas ojeras inmensas, hace que tu nariz tenga un pliegue muy feo, que tu estructura nasal se modifique, que el tabique empiece a torcerse, por ejemplo, y termines en cirugías. Y poco a poco la marcha atópica, la evolución de las alergias hace que en un momento hagas asma. Y las rinitis son fáciles de controlar porque para alergias respiratorias, conjuntivitis, rinitis y asma, que asma es la gran, alergia porque pone en peligro de vida, te produce falta de aire y te puedes morir por esa. El asma es una alergia. Mucha gente no sabe que el asma es una alergia. Sí. Claro, es un nombre un poco raro, asma, que tiene que ver con alergia, pero es que el asma es una alergia del pulmón. Hay que darse cuenta que las alergias son que el cuerpo se inflama, se prende en fuego, flama fuego, ¿entiendes? Imagínense, tú te haces una pequeña herida, esa herida se contamina, ¿y cómo se pone esa herida? Se pone roja, hinchada y dura. Haz de cuenta que esa herida está en tu pulmón, está hinchada, dura, tu pulmón está rojo, duro, y por eso te falta el aire, por eso estás haciendo ese pitido famoso, por eso te duele el pecho y por eso tienes tanta tos. El asma es alergia. Y si no controlas las cosas que hacen que el fuego estalle, que son los alergenos famosos, sustancias que tu cuerpo cree que son peligrosos sin serlo, tu asma puede llegar a ser tan grave o necesitar de medicamentos tan potentes, digamos, que va a ser tu calidad de vida horrorosa, ¿entiendes? Cada vez más los neumólogos, por ejemplo, nos mandan pacientes. Sí. El neumólogo maneja el asma perfectamente bien, pero ese pequeño, hueco que hay de buscar la causa y después tratarla con la inmunoterapia. Si tú tienes alergia al ácaro, una araña muy pequeñita que no hace daño, pero que tu cuerpo cree que es muy peligrosa y cada vez que llega a tu pulmón se enciende en fuego, te ponemos el ácaro en pequeñas inyecciones para que tu cuerpo se abuene con él, creyendo que tu cuerpo, ese es un gran enemigo, lo vamos aplacando para que poco a poco tolere y tus síntomas mejoran un 80 o 100%, con un efecto que dura muchos años. Esa es la idea, esa es la parte linda de nosotros, por ejemplo. Excelente, doctor. Valiosa, importante información. Para finalizar, recomendación a la clase médica, lo ha venido mencionando durante tu conversatorio, para la población en sentido general, de qué hacer. ¿Qué medidas tomar? ¿Qué tomar en consideración para evitar que las alergias que ya existen se controlen, aparezcan y que podamos identificar la causa? Primera cosa, somos nuevos. La alergia es una especialidad que es de eso. Somos recién nacidos, somos jovencitos, ¿entiendes? Muchos médicos no han tenido en su residencia la capacidad de tener contacto con nosotros. En general, yo digo a los sistemas de salud, incluye en su programa de residencia que haya pasantías, pequeños momentos con alergólogo, ¿entiendes? Yo no conocía. Hasta que me he ido a México a estudiar el posgrado, yo que había hecho otro posgrado, soy intensivista, sí, claro. Conocía la anafilaxia, pero había muchas cosas que yo decía, Santa María, nunca he tenido contacto con este tipo de enfermedades. Es nuevo. Yo cuando hice el posgrado en pediatría, bueno, tuve la suerte de optar por alergología, pero cuando fui yo soy boliviano, sí. ¿Sabes eso? Fui a Bolivia, ninguno de mis amigos había tenido contacto con alergólogos, porque no había. Así que tenían una alergia, pero flagrante frente a ellos, y no sabían. Tenían una piel seca, los niños que parecían un corcho de dermatitis atópica, nadie se daba cuenta. Y tú que habías visto ya y te habían, educado, tocabas la piel, oye, pero estás asperísimo, tienes dermatitis atópica y no conocía. Así que la primera cosa es eso, incluir en los programas de posgrado. Sí. Una cosa interesante a nivel ya mayor, ¿no? A los médicos, si hay alergias, si son alergias leves, bueno, no hay problema, pero si son alergias que ya modifican el estilo de vida, la conjuntivitis que haga que tengas episodios donde no puedas ver la luz del sol, tengas ya úlceras o tengas ya queratoconos, eso es obligatorio. Si hay una alergia detrás, es para alergólogo. Las rinitis, si son persistentes, más de 4 días a la semana, más de 3 episodios en un mes, con el medicamento van a ir bien, pero van a estar toda la vida con medicamentos. Mándenlos a alergología para que le hagamos la prueba de alergias, los pequeños piquetes para ver a qué son alérgicos y según eso hacer un plan de quitar esas sustancias que producen alergia en la casa, en el hogar o en el trabajo, y inmunoterapia. Y para el asma igual, si son pacientes que han necesitado un medicamento combinado, le decimos, 2 medicamentos en uno, todo el tiempo más de 3 meses, y no han podido bajar el medicamento, los neumólogos manden, es asma alérgico, 70% de los asmas son alérgicos.
Bueno, y para medicamentos y para alimentos, ya saben, ¿no? Si tienen uno de esos pacientes, adelante. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. A ustedes, amables televidentes, que han permanecido con nosotros, su programa Vivir en Salud. Hemos conversado con el doctor Iván Peñafiel, quien es médico alergólogo, acerca de la importancia y la relevancia que tienen las alergias para la población en sentido general y las diferentes modalidades y opciones de conocimiento e identificación de las causas que perfectamente puedan contribuir a mejorar la calidad de vida de cada uno de ustedes. Vamos a una breve pausa y continuamos con el desarrollo del programa. Gracias, amables televidentes, por habernos permitido llegar una vez más a sus hogares en una entrega de su programa Vivir en Salud. Recuerde que pueden ampliar estas informaciones en nuestra página web www.hgps.org.do, seguirnos a través de las redes sociales Plaza de la Salud o a través de nuestro canal de YouTube Vivir en Salud. Hasta la próxima semana, amigos. Hasta la próxima.